¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas, perdón, y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial. Hoy vamos a hablar de la fórmula indirecto, quizá una fórmula que se utiliza menos de lo que se debería utilizar y la verdad es que resuelve muchísimo. Y uno de los problemas que nos han planteado, que me ha planteado un amigo, pues es concretamente algo que vamos a poder solucionar con esa fórmula, porque indirecto recompone, o compone más bien, bueno, conforma una referencia a partir de la concatenación de expresiones. Expresiones que pueden ser de una sencillez relativa hasta una complejidad extrema. Entonces nosotros vamos a ver cómo recurrir a esa fórmula para solucionar el problema que nos han planteado. Fijaos, este amigo se dedica a hacer revisiones de escaleras. Las escaleras tienen que cumplir una determinada normativa porque al final es una herramienta de trabajo en altura y trabajar en altura pues siempre conlleva muchísimos riesgos. Por tanto, esa herramienta tiene que estar en perfectas condiciones y para que esté en perfectas condiciones pues hay que hacer, digamos, una revisión periódica. Por tanto, en este caso, esta fábrica, que contiene hasta 36 escaleras o 36 modelos de escaleras diferentes, pues las revisiones hay que hacerlas con un periodo mensual. Y aquí tenemos las fechas, ¿de acuerdo? Cada mes pues es una revisión diferente. Y aquí tenemos la información relacionada con cada uno de los modelos de esta escalera. Por tanto, esta plantilla que tenemos aquí, que se rellena, pues por ejemplo, con el modelo de la escalera, con el fabricante, un enlace a una fotografía. Yo no tengo las fotografías, pero lo vamos a enlazar con otros archivos, de manera que podamos ver el problema que se nos plantea cuando hacemos referencia a una celda que contiene un hipervínculo. También una ubicación, comentarios adicionales durante la revisión, pues detalles que se van encontrando y luego por supuesto pues observaciones que básicamente pues estas están contempladas todas en este listado combinado y en función de lo que pongamos nosotros aquí pues esto se vuelve con un formato condicional de un color determinado. Bueno, pues toda esta plantilla que tenemos aquí se repite hasta completar las 36 escaleras que contiene esa fábrica. Evidentemente el modelo va a cambiar, el fabricante va a cambiar, o puede que no, puede que sea común al modelo anterior, la fotografía sí que va a cambiar, la ubicación pues puede también compartir ubicación con el modelo anterior, etcétera, etcétera. Y el estado pues obviamente pues eso cambiará. Entonces él lo que hizo fue trasladar a este informe, porque esto pues no se puede enviar digamos a un cliente final, sino que hay que enviarle pues un informe más reducido con el contenido adecuado. Entonces nos vamos aquí a informe y él lo que hizo fue pues mantener una estructura más tabular, más secuencial, pero eso conlleva ciertos problemas, sobre todo cuando tienes que transferir toda esta información desde una tabla tan heterogénea como esta. Daos cuenta que yo, por ejemplo, él si hace referencia en esta celda de aquí a esta fecha de aquí, pues lo hará muy bien y podrá arrastrar hasta esta celda de aquí, es decir, hasta la fila 21. Pero si luego quiere seguir con la E02 haciendo exactamente lo mismo, pues tendrá que hacer referencia a esta celda de aquí, porque daos cuenta que no puede mantener una continuidad debido a toda esta estructura de filas que hay por medio. Entonces, lo que vamos a hacer es mantener esa secuencia o tratar de corregir ese patrón tan manual que él seguía y tratar de automatizarlo con la fórmula indirecto. Además tenemos la suerte de que como todo este rango, toda esta estructura o esta retícula, por llamarle de alguna manera, es constante a lo largo de, según nosotros hacemos aquí scroll vertical, pues nos damos cuenta que a lo largo de todas este conjunto de filas, pues se repite la misma estructura, lo único que cambian son los datos. Por tanto, vamos a tener un diferencial constante. ¿Y cuál es ese diferencial? Pues ese diferencial es, por ejemplo, si hacemos nosotros referencia a esta celda A3, daos cuenta que el mismo modelo, es decir, el mismo campo, está en la fila A24. ¿De acuerdo? Hay una diferencia entonces entre la A3 y la A24, hay 21 filas por medio. Bien, vamos a ver si esto se mantiene constante. Nos bajamos a esta Luxe 313, que es otro modelo de escalera, y nos damos cuenta que está en la fila 45. Bueno, pues 45 menos 24 efectivamente es 21. Por tanto, ya tenemos un patrón constante al que nosotros podemos recurrir para automatizar todo este proceso. Pasará lo mismo con el fabricante, con el enlace de la fotografía, con la ubicación y con el resto de datos. Entonces, ¿qué me pidió este hombre? Pues que le añadiera todo esto porque ya las 4 primeras columnas habían acabado con su paciencia, es decir, habían mermado todas sus facultades intelectuales y entonces lo que vamos a hacer nosotros es automatizar esta parte. Pero esta parte tiene su miga también, porque daos cuenta que como son 12 revisiones al año de cada uno de estos modelos, aunque se haga todo en una misma revisión, todos los modelos se revisan en la misma revisión, realmente yo tengo que poner aquí que el modelo sea exactamente el mismo, es decir, que se repita 12 veces. Por tanto, tengo que crear un diferencial, que en este caso es 21, que se multiplique por una serie, de manera que si yo hago referencia a la celda A3 aquí, que es la primera, pues lo multiplique por 0 ese diferencial, de manera que no me sume
asume ese salto de 21. Pero cuando llegue a la 02, que es la que está concretamente en la A24 que habíamos visto antes, pues obviamente tiene que multiplicar esa serie, que en este caso valdría 1, por 21 y sumarle a la A3 las 21 celdas que hay entre la celda A3 y la celda A24, que es justo lo que habíamos visto aquí. Es decir, aquí tenemos la A3 y aquí tenemos la A24, por tanto yo tengo que sumarle 21. Bueno, pues eso lo puedo hacer de una manera muy sencilla con indirecto y obviamente pues apoyándome también en alguna fórmula más. De manera que, ¿qué evito con esto? Lo primero, consigo una automatización muy eficiente, sin errores. Segundo, no acabo con la paciencia, porque obviamente pues hacer esto de manera manual y hacer referencia a estas referencias debido precisamente a la heterogeneidad que tiene esta estructura, pues obviamente eso acaba con la paciencia de cualquiera. Y segundo, ahorro una inversión de tiempo brutal. Pero también es cierto que para pensar estas cosas también hay que dedicarles un poco de tiempo, pero es un tiempo, digamos, bien dedicado si lo comparamos con el proceso manual, exclusivamente manual. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, lo primero que tengo que hacer es crear una serie que se repita 12 veces con el mismo número y así vaya iterando pues por el resto de modelos de escaleras. De manera que, por ejemplo, yo sé que aquí voy a empezar en A23, es decir, aquí empezaría en A23, bueno, pues ese, perdón, en A3, no en A23, en A3, entonces ese A3 se tiene que conservar hasta aquí, hasta, obviamente, la mensualidad 12. Por tanto, aquí tengo que tener de alguna manera una serie que empiece en 0 para que al multiplicarlo por 21 no le incluya ese diferencial, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces vamos a crear la serie. Lo primero vamos a crear una serie porque indirecto no funciona con matrices, es decir, no se extiende, por decirlo de alguna manera. No produce ese desbordamiento que producen otras fórmulas que sí trabajan internamente con matrices. En este caso, indirecto no lo hace. Entonces, para ello, yo voy a crearme aquí una columna que luego ocultaremos, que le puedo llamar perfectamente serie. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a crear aquí es una secuencia con todas las filas, desde esta hasta la última. ¿Y cuál es la última? Bueno, pues la última es la 434, pero tengo que tener en cuenta que tengo dos filas aquí inservibles. Una que es la denominación de los campos, de las columnas, y la otra pues que me hace una breve descripción de lo que es realmente este informe. Bueno, pues entonces tengo que recorrer 432 filas. Bueno, pues eso lo hago con una secuencia, con la fórmula secuencia, pero para obtener la secuencia repetitiva que sean 12 ceros, 12 unos, 12 doses y así sucesivamente, entonces lo que tengo que hacer es redondear más. Como primer parámetro le paso la secuencia, una secuencia con 432 filas, ¿de acuerdo? Y lo voy a dividir. ¿Cuántos números quiero que se repitan en cada serie? ¿Cuántos números quiero que se repitan? Pues quiero que se repitan 12 ceros, 12 unos y así sucesivamente. Entonces divido entre 12 y le digo que quiero 0 decimales. Pero como quiero que empiece en 0, entonces a esta secuencia yo tengo que restarle -1, porque si no por defecto va a empezar en 1 porque secuencia empieza en 1. Le doy a intro y fijaos que lo que voy a tener aquí es una serie que me empieza en 0 hasta el 12. ¿Por qué? Porque lo dividí entre 12. Si lo hubiera dividido, por ejemplo, en 7 días, que tiene la semana, pues obviamente me crearía, digamos, secuencias de 7 números. Pero en este caso lo dividimos entre 12. Entonces tengo los 12 ceros, los 12 unos y así sucesivamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí en modelo? Bueno, pues una cosa muy sencilla. Vamos a estirar esto un poco más para allá y lo que vamos a hacer es utilizar la función indirecto. Y le voy a decir, ¿dónde está contenida las celdas a las que yo quiero hacer referencia aquí? En mi hoja revisión. Entonces vamos a escribir aquí revisión. Da igual que lo pongáis en mayúscula y en minúscula. Lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que si lleva alguna tilde lo tenéis que incluir, ¿de acuerdo? Es decir, la denominación tiene que ser exacta. A continuación vamos a poner la exclamación de cierre y luego hacer referencia a la celda que quiero tomar como referencia de esta indirección, ¿no? Bueno, pues va a ser la letra A, porque es la A3. Entonces, cierro esta cadena de texto, que esto es una cadena de texto que yo estoy definiendo como literal, y a continuación lo concateno con 3. Y le sumo, pues, el 21, que es el diferencial ese que comentamos antes, y lo multiplico por esta serie que tengo aquí. Entonces, fijaos, como en este caso vale 0, pues me voy a quedar con revisión exclamación de cierre A3, que es justo la celda que tenía en la hoja de revisión y que hacía referencia al modelo de la primera escalera E01. Le damos a intro y fijaos cómo me devuelve Smart 7, que es justo la que yo tengo aquí, Smart 7, este modelo. Bien, hasta ahí nada nuevo. Podía haberlo hecho perfectamente de manera manual, apuntando directamente a la referencia 3 sin tanta complejidad. Pero si yo ahora cojo esto y lo arrastro hasta el último mes, es decir, hasta este de aquí, fijaos que se me ha repetido Smart 7.
Si yo sigo arrastrando, ¿qué me debería devolver? Bueno, pues me debería devolver el siguiente modelo de escalera, que concretamente es el Smart 6. Nos volvemos a informe y yo ahora voy a hacer doble clic aquí. Y fijaos cómo me devuelve el Smart 6, el Luxe 313 y así sucesivamente con el resto que haya contenido aquí. Que hay momentos en los que nos vamos a encontrar de que hay cadenas de texto aquí muy largas, como esta, por ejemplo, pero también la trae aquí, porque estamos utilizando una indirección recomponiendo, digamos, una referencia que nos es útil teniendo en cuenta de que se sigue un patrón constante en la otra hoja. Si no fuera un patrón constante y fuera un patrón que sí que se repite, pero hay cierta alteración en los diferenciales entre unas referencias y otras, entonces tendríamos que valorar esa secuencia y en función de si es coherente o no hacerlo, porque obviamente tiene que existir cierta lógica para poder llegar a componer algo así. Si no, pues entonces ya tendríamos que meternos en, no sé, en cosas regresivas muy complejas. Pero obviamente en este caso, como es constante, pues nos valimos de esa constante, para utilizar esta fórmula. Y como veis, funciona perfectamente. Podríamos hacer lo mismo con el fabricante, es decir, simplemente venir aquí y saber que en este caso la celda a la que apunta, la primera, es la D3. Daos cuenta que es esta columna de aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces podríamos copiar la misma fórmula, esta exactamente igual, y pegarla aquí. Pero sí es cierto que aquí deberíamos cambiar por D. Le damos a intro y en este caso, bueno, tengo aquí un 0. ¿Por qué me está devolviendo 0? Bueno, porque no hay fabricante. Vamos a poner aquí un fabricante, por ejemplo, no sé, Siemens, mismamente. Vale, no es fabricante de escaleras, pero me ha venido a la mente ahora mismo y lo he puesto. Bueno, pues fijaos cómo ya aparece aquí. Si yo le hago doble clic aquí, pues fijaos cómo me aparece Siemens. No me aparece más, pero porque básicamente no hay fabricantes. Aquí vamos a meter otro fabricante más, por ejemplo, qué sé yo, Bosch. Vamos a poner Bosch aquí, no sé cómo se escribe exactamente, vamos a ponerlo así y fijaos cómo aquí aparece Bosch y así sucesivamente. Como no es un campo que está cumplimentado, pues naturalmente me devuelve siempre 0. Esto podríais condicionarlo de manera que si la celda está vacía, pues me devuelva una cadena vacía y no me devuelva un número, porque un número tampoco tiene mucho sentido que me lo esté devolviendo ahí, ¿de acuerdo? Bueno, como veis, esto sería aplicable también para comentarios, ubicación e imagen, porque son parámetros, son columnas que no van a cambiar. Bueno, comentarios sí es cierto que va a cambiar, porque en cada revisión pues puede haber comentarios diferentes, pero es que luego tienes la capacidad aquí de filtrar por mes, de manera que tú solo puedes enviar al cliente el informe que tú quieras. Por tanto, el hecho de que aquí los comentarios se repitan también cada 12 mensualidades tampoco es que sea un drama, ¿de acuerdo? Bien, una vez que tenemos esto ya hemos visto el funcionamiento de la fórmula indirecta. Yo ahora lo que podría hacer sería simplemente ocultar esto. Bueno, que no he picado bien, le damos aquí a ocultar y fijaos que ya tenemos aquí pues esto completado. ¿Y qué tiempo nos ha llevado? Nos ha llevado cuestión de minutos, ¿de acuerdo? Porque, bueno, y porque os lo estoy explicando, si no, pues imaginaos que esto nos llevaría muchísimo menos tiempo. Hombre, naturalmente hay que pensar la fórmula, hay que ver pues si realmente existe ese diferencial constante para aplicarlo, etcétera, etcétera, pero el funcionamiento es el que habéis visto, muy sencillo. Sin embargo, nos vamos a encontrar con un problema y son los hipervínculos. Yo cuando hago referencia a una celda que contiene un hipervínculo, no me devuelve ese hipervínculo. Fijaos, yo le doy a intro y me lo ha devuelto aquí azul porque yo aquí ya he estado haciendo cambios. Voy a cargarme esta columna y voy a volver a hacer exactamente lo mismo. Fijaos, aplico aquí, le doy a intro y lo que me está devolviendo es texto. Realmente esto no es hipervínculo porque yo cuando me acerco aquí me sale la manita con el dedo para que haga clic, ya que ese enlace tiene cierta actividad. Sin embargo, esto no me sale nada. Y es más, yo puedo crear un hipervínculo de manera que le puedo incluir directamente esta referencia, pero me está creando un hipervínculo que hace referencia a una ruta que se llama enlace fotografía y eso no funciona porque no existe. De hecho, si yo hago clic aquí, veis que sí existe esa actividad de hipervínculo, pero me dice que no se puede abrir el archivo especificado y no se puede abrir porque esta referencia está haciendo referencia a una ruta que se llama enlace fotografía. Entonces, ¿cómo puedo enlazar yo? ¿Cómo puedo obtener yo la dirección de la ruta que contiene un hipervínculo? Bueno, nunca se me había presentado este caso, ¿de acuerdo? Entonces, claro, es cuando tienes que hacer investigación por internet y buscar pues alguna documentación donde te permita obtener pues un resultado que es justo lo que tú estás buscando. Entonces, ese resultado yo lo encontré y la forma de obtener esa dirección es a través de Visual Basic para aplicaciones. Lo vamos a hacer porque es una programación muy sencilla. Fijaos, nos vamos a ir a programador y nos vamos a Visual Basic o podéis pulsar al F11 si os gusta bueno, pues los atajos de teclado, ¿de acuerdo? Vamos a hacer esto un poco más pequeño y más pequeño, no sé por qué se me ha abierto tan grande.
Bien, hacemos doble clic aquí en este árbol de proyectos y le decimos insertar un módulo, ¿de acuerdo? Y aquí le vamos a cambiar el nombre, le vamos a llamar, por ejemplo, funciones. Funciones, perfecto. Yo si quisiera hacer referencia desde otra hoja de cálculo a este módulo, podría a través de esta denominación funciones. E incluso dentro de mi propio módulo puedo hacer referencia a ese módulo a través de funciones dentro de otro módulo, dentro de otra hoja de cálculo, lo que sea. Bien, yo ahora voy a crear aquí mi función. Vamos a crear entonces una función y le voy a llamar resolver. De manera que el parámetro que le voy a pasar va a ser un range, es decir, un rango que equivale a una celda o a un conjunto de celdas, y lo que me va a devolver va a ser un string. Perfecto, ya tengo mi función perfectamente definida. Fijaos lo que os decía, si yo ahora me voy a hoja 1 y hago funciones, bueno, tengo que crear, por ejemplo, una macro sub, le voy a llamar macro mismamente, y entonces yo podré hacer funciones punto y fijaos cómo ya me sale la función. Realmente no hace nada porque no tiene cuerpo, entonces simplemente está la definición pero no hace nada más. Nos vamos a funciones y lo que vamos a hacer aquí es que resolver va a devolver en Visual Basic para que una función devuelva algo, pues simplemente la utilizamos como si fuera una variable y le asignamos un valor. Entonces yo voy a coger param, que es la celda que le paso como argumento a esta función, y tiene una colección que se llama hiperlinks. Fijaos, esta de aquí. Bueno, pues estos hiperlinks yo me voy a coger el primero, porque como va a ser solo una celda, solo va a funcionar desde un punto de vista de un rango limitado a una sola celda, entonces me cojo el hipervínculo 1, que es el que contiene esa colección. Y a continuación hay una propiedad que se llama address, que pues ya intuitivamente nos dice, me está devolviendo la dirección, pero no sé si es la dirección de la celda en la que está contenida o realmente es la ruta que contiene ese archivo. Bueno, pues ya os digo yo que es la ruta. Por tanto, esto me va a devolver una cadena de texto que va a contener la ruta del archivo asociada a ese hipervínculo. Bien, una vez que tenemos esto, yo minimizo y fijaos, yo puedo utilizar esa fórmula aquí. De hecho, si doy igual y busco resolver, automáticamente Excel me detecta que hay un módulo de funciones y me la incluye dentro del IntelliSense. Le doy a Tab y lo que me pide aquí pues va a ser un rango. Entonces yo voy a seleccionar esta celda de aquí y fijaos, si cierro, lo que me está devolviendo es la ruta del archivo. Bueno, esto es un archivo que está contenido concretamente en esta carpeta de aquí. Esta es la hoja de cálculo sobre la que estamos trabajando y concretamente este mini gráfico es un archivo de Power BI que está contenido en la propia carpeta. Entonces por eso simplemente me da el nombre del archivo, pero si este archivo estuviera contenido a su vez en una subcarpeta, pues me devolvería toda la ruta, es decir, subcarpeta barra nombre de archivo. Bien, sin embargo, sigue sin ser un hipervínculo. Bueno, pues yo pico en él y el resultado de la fórmula resolver, pues lo que voy a hacer es envolverla en un hipervínculo. Fijaos, hipervínculo, cierro aquí, le doy a intro y ya tengo aquí pues un archivo que concretamente si yo edito y le digo, pues mira, no quiero el nombre del archivo, sino que quiero una descripción genérica, pues pongo aquí enlace, por ejemplo, enlace archivo, de esta manera. Le doy a intro y fijaos que el segundo argumento de la función hipervínculo es un título que yo le doy a los hipervínculos. Entonces, en este caso, puedo utilizar una denominación genérica y no el propio nombre del archivo. Pero si me interesa el propio nombre del archivo, pues omito ese segundo argumento y me quedo exclusivamente con el primero. ¿De acuerdo? Bien. Si yo ahora pico aquí, esto tiene actividad. De hecho, fijaos que ya me dice que va a abrir un archivo y que si deseo abrirlo. Bueno, le digo que acepte y fijaos que me va a abrir pues una plantilla de Power BI que aprovecho para deciros que voy a diseñar lo que vais a ver en pantalla ahora según se abre esto. Por eso asocié este archivo a ese enlace. Voy a crear un vídeo tutorial en el que vamos a diseñar concretamente este de aquí, aunque bueno, este sería muy fácil porque realmente es una variante, o más bien este es una variante de este, es decir, es un gráfico de barras rectangulares, pero que yo aquí les di pues esa curvatura que la verdad es que queda espectacular, ¿de acuerdo? Y esto está programado todo en SVG, es decir, todo esto lo he programado yo, absolutamente cada detalle que hay ahí, leyenda, estos títulos, la hora, etcétera, y además es que es funcional, porque si yo voy aquí y actualizo, fijaos que se están actualizando los modelos de datos con los que he trabajado y que están asociadas a estas dos gráficas. Estos no, porque no están asociados a ningún modelo de datos, están en una matriz interna que contiene pues precisamente esta escala piramidal, ¿de acuerdo? Que parte de 20, alcanza el valor máximo de 80 con un incremento de 5 unidades hasta llegar a 20 y así sucesivamente con el resto. Pues esto lo vamos a diseñar, os voy a grabar un vídeo tutorial, no sé exactamente cuándo, pero lo voy a hacer porque esto va a llevar mucho tiempo. Entonces, dicho esto,
Aquí hemos completado este video tutorial con la función indirecto. Como veis, es una fórmula que nos resuelve grandes problemas, sobre todo cuando queremos trasladar información de una hoja de cálculo a otra. Lo hace de una manera muy efectiva, eso sí, al permitirnos combinar o conformar más bien una referencia a través de expresiones, pues tenemos que tener claras las expresiones que vamos a utilizar para que devuelvan una referencia coherente. Lo demás es exactamente igual. De hecho, este truquillo que os he enseñado para obtener la dirección de un hipervínculo, pues esto lo aplicaríamos exactamente igual que hicimos con las otras fórmulas. Es decir, aquí en vez de pasarle la referencia a 4, pues le pasaría la fórmula indirecto, pero en este caso apuntando a la referencia a la celda de imagen, ¿de acuerdo? Exactamente igual. Exactamente lo mismo. De hecho, podemos hacer un ejemplo. Fijaos, voy a utilizar resolver aquí y es más, voy a copiarme esto de aquí, pero antes voy a mirar a ver aquí qué es la fórmula, es la A4, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces nos vamos a copiar esto de aquí. Voy a copiarme esto tal cual y aquí voy a utilizar hipervínculo, voy a utilizar resolver y a continuación le voy a pasar el indirecto este, pero en vez de utilizar esta, pues me he olvidado de qué referencia era. Revisión, hemos dicho que es la A4, perdón, la A4. Pues entonces me vuelvo aquí, hipervínculo, antes era igual, hipervínculo, ¿cómo le llamé a la función? Era resolver, y entonces ahora pego esto. Y aquí, pues en vez de ponerle, obviamente, la D, será la A, y aquí, pues no será A3, sino será A4. Entonces, cerramos resolver, cerramos hipervínculo y le doy a intro. Y fijaos cómo me aparece ahí el mini gráfico y esto es funcional. De manera que si yo cierro esto y le pico ahí, pues naturalmente no vamos a guardar. Si yo pico aquí, pues me dice que va a abrir el archivo otra vez. Y como veis, me abre Power BI. Si yo cojo y arrastro esto hacia abajo, pues me daría exactamente lo mismo. El tema es que fijaos cómo me devuelve los 12 mini gráficos y aquí pues otras referencias a fotos que yo no tengo la carpeta fotos ni el E02, por tanto no tengo este enlace y esto va a fallar. Fijaos cómo no se puede abrir el archivo especificado porque no está contenido. Pero no es porque no funcione la fórmula, sino es simplemente porque yo no tengo esa imagen ahora mismo. Pero daos cuenta cómo Power BI sí que lo ha abierto, ¿de acuerdo? Bueno amigos, pues hasta aquí este vídeo. Yo espero que os sea funcional, que os valga para algo toda esta información que hemos obtenido en este vídeo. Y si os gusta el vídeo, pues como siempre un like y os espero en el próximo vídeo. Adiós.